Saludos, bendiciones. Mucha gente no entiende que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios, pero del Dios de Israel. El Dios que hizo grandes maravillas, como lo describe la palabra del Señor, la Biblia. Pero hay que entender que la Biblia no es un libro escrito y que contiene un contenido totalmente occidental. Realmente la Biblia no tiene nada que ver con eso. Por esto, lo primero que debemos hacer como estudiosos de la palabra es entender la cultura y la historia del pueblo de Israel y también las culturas que le influenciaron, que cuando leemos toda la historia de la Biblia encontramos influencias de esas culturas donde ellos se hicieron parte de esos pueblos. Ellos arrastraron creencias y nosotros debemos no solamente estudiar la cultura de los hebreos, también debemos estudiar la cultura de esos pueblos donde los hebreos pasaron tiempo. Babilonia, Egipto, luego greco-romano, los griegos y todas las culturas que tuvieron de una u otra manera un contacto con el pensamiento y con la cultura hebrea. Cuando hagamos esto, entonces tendremos una mejor interpretación o haremos una mejor hermenéutica de lo que es las escrituras. No podemos, no es ético tomar un texto bíblico tal y cual dice la Biblia y obviamente tomarlo y hacer una doctrina de eso. Hay que tener cuidado con esa parte porque encontramos algunas cosas en la palabra del Señor que sí son realmente literales, pero la mayoría de cosas hay que entenderla conforme a la cultura de los hebreos. Y no solamente de los hebreos, porque la cultura dentro de Israel fue cambiando. El pueblo que sale de Egipto fue uno, pero luego que entran a Babilonia salió otro pueblo diferente, pero luego también fueron influenciados por los griegos y los romanos. Y todo esto conlleva a una serie de investigaciones y conclusiones de la historia que cuando usted la estudia se dará cuenta de dónde provienen algunas cosas que si usted es una persona que razona y piensa, se ha hecho muchas preguntas. Obviamente, para nosotros tener o hacer una buena hermenéutica, que es una interpretación de la Biblia correcta, debemos siempre estudiar más a profundidad la historia y la cultura del pueblo de Israel. Obviamente es lamentable que nunca llegaremos a un acuerdo mutuo entre todas las religiones y todas las culturas del mundo. Pero nuestro rol como creyentes, como cristianos, es aplicar la palabra de Dios, la Biblia, de la manera como la Biblia realmente se escribió. Lo que realmente quiere decir la palabra del Señor. Muchas personas aplican la Biblia de manera literal, pero otros no la aplican de manera literal. Algunos aplican algunos versos de la Biblia de manera literal, cuando no son literales, y aplican otros de manera diferente cuando son literales. Muchos lo hacen cuando les conviene. Y obviamente eso es una mala hermenéutica, porque las reglas de hermenéutica enseñan que no debemos usar la Biblia para nosotros apoyar conclusiones propias. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tener cuidado con lo literal, pero también hay que tener cuidado cuando usted utiliza la Biblia, la palabra de Dios, para apoyar lo que usted piense en determinado tema, para sacar provecho propio. Un ejemplo es, Jesús enseñó que si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. Nadie aplica ese texto literalmente, aunque quizá algunas personas lo apliquen literalmente, pero Jesús no está hablando literalmente. Entonces, de ahí debemos nosotros tomarlo como base de que no solamente esa parte, sino hay muchas cosas dentro de las escrituras que no son literales y debemos estudiarlas con un ojo muy observador y crítico con relación a esas cosas. El ejemplo que mencioné, casi nadie lo aplica literal, o quizá el 99.9% jamás aplicaría esa parte de manera literal, porque nadie quiere quedarse sin la vista, nadie quiere quedarse sin un ojo. Pero muchos versos de la Biblia, sí, ellos lo aplican de manera literal. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando un texto le puede afectar a ellos,
Ellos lo interpretan de la manera que ellos quieren. Pero cuando un texto le conviene a ellos lo interpretan para sacar beneficio del texto. Y esto es malo, porque la verdad de la Biblia hay que enseñarla sin adulteración. Hay que enseñarla realmente como la enseñaron los apóstoles, como la enseñó Cristo y como la enseñaron los escritores serios y que creían en el Dios eterno, el Dios verdadero. Obviamente siempre habrá preguntas, porque nunca nosotros podemos, 2000 años después, estar en la mente del autor en algunas interrogantes que nosotros tenemos. En conclusión, dejo esta reflexión para que nosotros concienticémonos más, estudiemos más las escrituras y estudiemos más la historia, y así podamos hacer una mejor teología o interpretación con relación a los textos bíblicos y podamos tener una doctrina más bíblica y no una doctrina dependiente más de tradiciones religiosas que de el enfoque o la esencia misma de las escrituras. Recuerde algo, cuando la Biblia le llega a los occidentales, no le llegó una Biblia con una interpretación hebrea del texto, con una interpretación de los autores originales del texto. Cuando la Biblia llega a los occidentales, ya tenía una teología religiosa impuesta. Es decir, ya estaba condicionada la mentalidad de algunos hombres que interpretaron a su favor las escrituras. Conforme a esto debemos tener cuidado con lo que enseñamos, con lo que nos llegó primeramente, porque lo que nos llegó a nosotros fue bueno en el sentido de que nos acercó a Dios. Pero hay muchas cosas que realmente Dios no le enseñó así, Cristo no le enseñó así, ni los apóstoles la enseñaron así. Shalom, muchas bendiciones.